Así que mi hermana y su esposo están viviendo temporalmente conmigo, así que acepté dejarlos quedarse con mis perros y conmigo. Tengo un bonito bungalow y solo vivimos mis perros y yo. Está un poco abarrotado, pero puedo manejarlo. Tengo un par de perros pequeños y me gusta prepararles comida cruda. Es saludable para ellos y me gusta saber qué comen. Uso carne molida barata y mezclo verduras picadas, semillas y vísceras. También mezclo sus vitaminas para perros. Preparo grandes lotes siempre que encuentro carne molida a buen precio. Luego hago hamburguesas con la mezcla y las congelo. Por la noche, saco un par de hamburguesas y las dejo en el refrigerador para que se descongelen para la comida del día siguiente. Ayer, mientras yo estaba fuera, mi cuñado vio las hamburguesas en mi refrigerador y decidió asarlas y comerlas cuando llegué a casa. Fui a alimentar a mis perros, pero obviamente la comida no estaba allí, así que le pregunté a mi hermana si había alimentado a mis perros mientras yo estaba fuera. Ella dijo que su esposo se había comido las hamburguesas del refrigerador. Me reí y dije, ups, supongo que necesito descongelar más. Él me oyó y dijo que de todas formas tenían un sabor extraño. Le dije que la razón por la que tenían un sabor extraño era porque eran comida para perros. Empezó a tener arcadas y dijo que iba a vomitar. Me gritó por mantener comida para perros junto a la comida de las personas. Le grité que era un invitado y que, aunque era bienvenido a cualquier cosa en la casa, quizás sería mejor si preguntara antes de comer mi comida. Él y mi hermana están enojados porque no etiqueté la comida para perros. Estoy un poco enojado porque se quejó. Sí, yo también estaría un poco disgustado, pero es simplemente gracioso. No está herido ni nada. No hay nada que no sea comestible para humanos en la comida que preparo. Claro, yo no me la comería. Parte de la razón por la que está enojado es porque dice que me lo tomé a la ligera. Todo lo que hice fue bromear diciendo que tendría un pelaje brillante. Entonces, ¿soy el idiota? Jaja. No el idiota. Revisa cómo está en 3 días. Ponte detrás de él y acaricia su cabello diciendo algo como, sí, esos omega 3 están funcionando. Yo también alimento a mis perros con hamburguesas crudas. Si alguien fuera lo suficientemente tonto como para comer comida al azar en mi refrigerador, bueno, probablemente sea más saludable que lo que normalmente come. Estoy de acuerdo. Esto es hilarante. Incluso si tienes una política de, puedes comer lo que sea, nunca asaría hamburguesas obviamente preparadas en el refrigerador de mi anfitrión. Eso es una falta de educación para mí porque alguien que no eres tú las preparó y planeaba comerlas, y luego llegas y decides asarlas sin preguntar, eso es simplemente grosero. Pero el hecho de que estaba destinada a los perros es hilarante y debería ser una lección aprendida. Jaja. En cuanto a etiquetar tu comida para perros, bueno, tu casa no está configurada como una casa de huéspedes y cómo manejes el contenido de tu refrigerador es asunto tuyo. Eres una persona amable por alojar a tu hermana y su esposo. Al menos deberían estar agradecidos por eso. Nadie murió, pero tus perros tuvieron que esperar su próxima comida. Tu cuñado está reaccionando de forma exagerada. No fue intencional de tu parte y es gracioso. Tal vez consíguele un nuevo juguete chirriante a tu cuñado para suavizar las cosas. La boda de mi hija, M, 48, de 26 años fue ayer. Ella se mudó de regreso a nuestro estado natal de Utah después de vivir en Boston para la universidad y la escuela de odontología. No parecía feliz de estar de vuelta aquí y dijo que solo se mudó porque la compañía de su esposo, M, 28, lo trasladó aquí. Ella sabe que en nuestra área las familias son grandes. Ella es una de 3 hijos solo porque mi esposa, F, 47, se enfermó después de nuestro hijo menor, pero no es raro tener familias de 8. Así que cuando comenzó a planear su boda, comenzó a preocuparse por la capacidad del lugar y tener que gastar dinero en niñeras para las parejas con niños pequeños en su lista. Ella dejó en claro que no podía acomodar a niños de 4 años o menos en esta boda. Eso causó mucho enojo y recibimos llamadas preguntando por qué. La justificación de mi hija fue que pensaba que los niños mayores disfrutarían más de una fiesta. La hermana menor de mi hija, Ashley, Tefe, 24, ha estado casada por 2 años y rogó a su hermana que invitara también al hermano de su esposo y su esposa a esta boda. El cuñado de Ashley,
de 41 años, y su esposa, de 33, tienen 5 hijos, 4 de los cuales tienen menos de 4 años. Cuando confirmaron su asistencia, indicaron que solo traerían a su hija preadolescente. Conozco bien al hermano del esposo de Ashley, ya que financió el nuevo negocio de mi hermano y emplea al esposo de Ashley, mi yerno, en un trabajo que les permite a Ashley y a él ser padres de tiempo completo para sus hijos. Sin embargo, esa parte de la familia tardó en aceptar a Ashley, ya que eran cautelosos con los recién llegados. Entonces llega el día de la boda y todos llegan con los niños que habían confirmado. Luego, el cuñado de Ashley llega temprano con sus 5 hijos a cuestas. La niñera que tienen para sus hijos no está allí. Mi hija se enoja cuando se entera y ellos explican que sus hijos más pequeños estaban molestos y querían estar en las fotos de la boda. Se produce una discusión en la que mi hija dice que tienen niñeras de guardia y que, por alguna razón, decidieron que este era el evento en el que no querían dejar a sus hijos. Miro y veo que Ashley se está poniendo nerviosa y su cuñado y su esposa no ceden. Los niños pequeños se están poniendo ansiosos y comenzando a llorar fuerte y finalmente le digo a mi hija que simplemente los deje entrar o estaríamos allí para siempre. Ella preguntó por qué estaba de su lado y finalmente le dije que necesitaba levantar esta política de no niños para la familia o cancelar la boda porque estaba harto de sus reglas y me iba. Mi hija dice, ¿en serio, papá? ¿Qué manera de tomar partido? Luego se fue enojada y hubo un momento en que consideró caminar hacia el altar con su futuro suegro. Finalmente cede, pero dice que su boda está estropeada por este evento. ¿Soy yo el idiota? Tenía miedo de que esto se convirtiera en un enfrentamiento y Ashley enfrentara problemas con su familia política. Sí, eres el idiota y también lo son el invitado no deseado y sus hijos no deseados. Tu hija hizo todo lo posible por ser amable y permitir que esa familia asistiera solo para ser traicionada por ellos y por ti. Ellos y tú causaron una escena en su boda, no ella. Ella simplemente intentaba mantener un límite razonable durante su boda y tú te comportaste como un idiota y lanzaste una rabieta diciendo que te ibas. Esta boda se terminó. Puedes justificarlo diciendo que intentabas mantener la paz en la familia de otra persona, pero lo hiciste a costa de la paz en tu propia familia. El hermano del esposo de Ashley financió el nuevo negocio de mi hermano, así que decidí invitar a toda la maldita familia de los cofundadores. Por supuesto, fue difícil de seguir. El hilo ni siquiera le dio un nombre a la hija novia. Oh, pero menciona a Ashley por su nombre 9 veces. Tienes razón. Ashley fue una buena chica y consiguió un hombre joven. Verás, la hija mayor es una vieja de 26 años que ha desperdiciado preciosos años fértiles aprendiendo en una gran ciudad costera. ¿Por qué diablos merece un nombre? Simplemente lloro por la novia sin nombre. Claramente tienes una favorita y no es la hija sin nombre que acaba de casarse. Padre del año. Qué manera de arruinar el día especial de tu hija y probablemente tu relación con ella y su lado de la familia. ¿Cómo crees que se sintieron todas las demás personas cuando vieron a 4 niños pequeños entrar después de haber sido informados de que no podían traer a los suyos? Besar el trasero de la familia política de Ashley valió la pena. Eso es claramente todo lo que te importa. Ella me pidió si estaría dispuesta a llevar a Becky con ella. Yo dije que no. Ella intentó ser amable y suplicar, pero yo dije que no, mi esposo estaba trabajando, así que no podía hacerlo. Recogí a Becky y la traje a nuestra casa, y Wendy no pudo recogerla hasta 3 días después. Mi esposo dijo que ese es su problema y que si ella no tiene los medios para recogerla de la escuela, no tiene derecho a tratarnos a mí y a él de la manera en que lo ha hecho y esperar que la ayudemos. Por otro lado, mi amiga es madre soltera y me dijo que esa no es la forma de co-criar y que yo o mi esposo deberíamos haber dejado de lado nuestras diferencias para que Becky pudiera ver a su mamá. A Becky no le importó y estaba feliz de quedarse con nosotros. Ella también podría haber llamado y hablado con su mamá cuando quisiera, pero no lo hizo, y su mamá nunca llamó para hablar con ella. No lo sé. Todavía no soy madre biológica. Lo seré pronto, así que tal vez me estoy equivocando. Wendy está obviamente enojada y nos acusa de alienación. Los párrafos y llamadas no paran. Co-criar es difícil. ¿Soy yo la idiota? Caray, si ella pudo localizar a tu madre, me sorprende que no le haya pedido a tu madre que la recogiera o llevara a tu hija.
En cambio, solo se quejó de ti. Tienes razón. Es una locura. No eres la idiota. No soy padre ni siquiera padrastro, pero puedo ver esto. El hecho más importante para mí se reduce a esto: si ella ni siquiera pudo conducir para recogerla o conseguir que alguien lo hiciera por ella, ¿qué haría si hubiera una emergencia y ve que necesitara ir al hospital? A veces las ambulancias tardan demasiado. A veces los padres pueden perder la custodia completa porque no tienen un método de transporte para satisfacer las necesidades del niño. Eres la idiota. Creo que es extremadamente miope de tu parte. Actualmente estás en el tribunal para modificar el acuerdo de custodia. Sí. Si tienes un arreglo de 50/50 y no estás facilitando las visitas, eso podría verse muy mal en el tribunal. Wendy podría argumentar fácilmente que estás impidiéndole ver a su hija. No estoy diciendo que eso es lo que estás haciendo, pero creo que esto podría verse mal en el tribunal. Te animaría a que mantuvieras tu ojo en el objetivo a largo plazo. No, no, no. La gente no puede esperar ser grosera y tener beneficios. No puedes tenerlo de las dos maneras. Mantente fuera de la crianza y haz cosas de padres para mí. OP. Te han dicho que te mantengas fuera de la crianza. Recoger y dejar es una decisión de crianza a menos que los padres designen a un apoderado. Tu esposo ha dicho que no, y como padre custodio en tu hogar, su palabra es la final. No has hecho nada mal. Mantente tan lejos de la inminente explosión como puedas. Estás embarazada y no necesitas el estrés. Mi papá murió cuando tenía 7 años. Él era mi persona favorita, la persona favorita de mi mamá en ese momento. Y creo que él era la persona que podía complementar nuestras personalidades lo suficiente como para que fuéramos súper cercanos. Incluso cuando era niño, sabía que nos rompió a los dos cuando murió. Pero luego ella encontró a alguien más. Encontró a Luke. Se casó con Luke 2 años después y él se convirtió en su persona. Luke, al darse cuenta de que mi papá había sido el padre con el que yo estaba más cerca, trató de llenar ese espacio y no estaba dispuesto a escuchar. Cuando dije que ese espacio estaba reservado para mi papá, causó algo de tensión. Con el tiempo, dejé pasar algunas cosas. Ellos se llamarían a sí mismos mis padres o mi mamá y papá. Siempre lo llamé Luke. Siempre les contaba a las personas cercanas a mí sobre mi papá y me aseguraba de que se supiera que Luke no era mi papá. Ahora que llevo varios años fuera de su casa, nuestra relación es amigable, pero no cercana. No los odio, pero mi mamá y yo todavía no encajamos bien. Y Luke todavía quiere llenar ese rol que tenía mi papá y yo todavía no quiero que lo haga. Desde que me comprometí, mi mamá ha estado más presente. Ella me ha dicho cómo siempre soñó con este día, etc. Con el tiempo, mencionó cómo ella y Luke no podían esperar a verlo caminarme por el pasillo y darme mi baile de padre e hija y cómo estaban emocionados de ser la mamá y el papá de la novia. Por supuesto, le dije que nada de eso iba a pasar. Ella me dijo que siempre fue su sueño, sin embargo. Desde el momento en que supo que estaba esperando una niña, no podía esperar a verme en el brazo de mi papá y en sus brazos para un baile. Le dije que eso era posible cuando papá estaba vivo, pero no cuando se fue. Ella me dijo que aún era posible. Todavía estaba mi papá, Luke, quien se lo merecía. Ambos lo hicieron. Le dije que iba a caminar con mi prometido y que no habría baile de padre e hija. Le dije que él no sería mencionado como el padre de la novia en ningún lugar porque no es mi padre. Terminé diciéndole que se fuera y volví a tener menos contacto. Luego, mi mamá apareció sin previo aviso y comenzó a contarme de nuevo sobre este sueño y lo que significaba para ella. Y le dije sin dudarlo que sus sueños dejaron de ser posibles cuando mi papá murió porque él no estaba aquí para hacer esas cosas y que Luke nunca iba a llenar el rol de mi papá para mí. Le dije que tal vez ella podría cambiarlos fácilmente, pero yo no podía. Se fue llorando, diciéndome que la había castigado por seguir adelante y que había castigado a mi papá por no ser él, que ella y mi papá merecían algo mejor que eso y que yo era vengativa. ¿Soy yo la idiota? Luke cortó las tarjetas que había hecho y dado a mi papá para el Día del Padre, que mi papá había guardado antes de morir, cortó la parte de atrás y dejó el frente, luego las convirtió en un collage y actuó como si fueran tarjetas que le había dado a él.
Cuando él y mi mamá sacaron mi certificado de nacimiento por algo, me dijo que no podía esperar para ver su nombre en lugar del antiguo esposo. Me dijo que mi papá no había hecho nada especial y que él podía hacer lo que mi papá había hecho por mi mamá y por mí, pero mejor. Mi mamá simplemente borró a mi papá y añadió a Luke, luego esperó que yo hiciera lo mismo. Incluso llegó a reemplazar marcos de fotos con cosas como nuestra familia o papá e hija y los reemplazó con fotos que incluían a Luke en lugar de mi papá. También me dijo más de una vez que Luke era nuestra nueva persona favorita o decía que papá era nuestra persona favorita como siempre. Y siempre se trataba de Luke, no soy la idiota. No consideras a Luke como tu padre, punto. Tu mamá y Luke deberían aceptarlo de una vez por todas. Y tu mamá también debería dejar de hacer chantaje emocional. Tal vez si Luke no hubiera intentado reemplazar a tu papá, estaría en una mejor posición contigo, incluso si fuera así, todo se reduce a tu decisión. Prepárate para que los monos voladores te ataquen diciendo que eres irrazonable, etc. Estaría lista para bloquearlos. Sí, tal vez si no hubiera pisoteado los sentimientos de una niña de 9 años en duelo, tendría más respeto por él. Uf. Esas ediciones me hacen doler la cabeza. Reconsideraría invitarlo a él y a la madre también. Luke quería una familia lista y no le importaba el daño que estaba haciendo a su hija. Mamá es la mayor idiota aquí. En lugar de ayudar a su hija a llorar la pérdida de su persona favorita, solo intentó meter a cualquier hombre en ese lugar. No creo que nada de lo que Whoopi diga les haga entender esos puntos. Ellos creen que tienen la razón. Si mamá no puede dejarlo, podría ser el momento de irse. Sin contacto hace días, soy una mamá que se queda en casa con 3 hijos y estaba lavando ropa con mi esposo. El proveedor que trabaja como piloto, me pidió si podía planchar su uniforme antes de un turno. No dije que sí porque estaba ocupada. Lavandería, luego los niños, tareas, luego cocinar, etc. Dije que podría no encontrar tiempo para hacerlo. Se dio la vuelta y se fue, ignorando completamente lo que estaba diciendo. 1 hora después bajó las escaleras gritando, preguntando por qué no planché su uniforme cuando me lo pidió. Le dije que estaba ocupada y le recordé que no había dicho que sí a su solicitud. Se enfureció, diciendo que obviamente no me importa que él muestre profesionalismo en el trabajo. Es solo un uniforme. No es como si estuviera sucio. Solo necesitaba un poco de planchado. Me dio una conferencia sobre lo importante que es su trabajo y que aunque soy una mamá que se queda en casa, todavía debería hacer de su trabajo una prioridad. Decidió faltar a su turno como una forma de enseñarme una lección y mostrarme cómo mi falta de cooperación y mi negativa a ayudarlo podrían afectar el dinero que seguía entrando. Lo llamé loco por faltar al turno y se ofendió y me llamó hipócrita por llamarlo loco y actuar toda sorprendida. No estoy seguro de cómo me sentiría al tener mi vida en manos de alguien tan mezquino conmigo. Cada vez que un adulto dice que está o quiere enseñarle una lección a otro adulto, es una gran señal de alerta y te hace alejarte de ellos, sino irte por completo. Traiciona una mentalidad manipuladora en la que piensan que tienen el derecho de intentar controlar las acciones de otras personas.